From the conference center at Temple Square, Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión general del sacerdocio de la Conferencia General Semestral número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La música para esta sesión está a cargo de un coro de padres e hijos de las estacas en la zona del condado Cache, Utah. El presidente Henry B. Aaron, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos, les damos la bienvenida a la sesión general del sacerdocio de la Conferencia General Semestral número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Enviamos nuestros cordiales saludos al presidente Thomas S. Monson, quien está en su hogar. Estos servicios son retransmitidos mediante la transmisión satelital a los poseedores del sacerdocio en muchos lugares en todo el mundo. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de padres e hijos de las estacas de Cache County, Utah, bajo la dirección de Jeffrey Anderson, con Clay Christiansen al órgano. El coro abrirá esta reunión cantando "Pon tu hombro a la lid". La primera oración la ofrecerá el elder Kevin W. Pearson de los 70, después de lo cual el coro cantará Secreta Oración. Has need of willing men who wear
Our beloved Father in heaven, Nuestro amado Padre Celestial, we, thy sons, nosotros, tus hijos, nos hemos reunido en este centro de conferencias y en los edificios y nuestros hogares alrededor to del mundo demonstrate our love para to demostrar thee, nuestro amor hacia beloved ti Son, y a tu Hijo to feel amado, of thy spirit. para sentir tu espíritu y escuchar las voces de tus siervos. We're grateful for the Estamos restoration of the agradecidos keys por la and restauración y ordinances las of Melchizedek, llaves sacerdocio and we express deep love and y appreciation expresamos nuestra for those who gratitud hold those keys. por aquellos que poseen las llaves aquí en la tierra. Sustain them. Los amamos y los Pray sostenemos. this hour that President Pedimos Monson en estos momentos por el presidente Monson y por el presidente Hills para que puedan sentir nuestro amor, nuestra fe y nuestras oraciones. we ask a special blessing on Pedimos the una young bendición boys, especial Father para God, los hombres who will jóvenes participate in this que están conference, participando en esta conferencia, that a spirit of conviction and para que el clarity espíritu will de la come to their convicción y minds and claridad their pueda hearts venir a sus mentes y a sus tonight, corazones that they will know that they are y loved, que puedan saber that they will que have les confidence amas and y que determination que tienen la to keep thy confianza para poder commandments guardar sus and to mandamientos walk uprightly before thee. y que caminen rectos ante Pray ti. as we listen to the inspired music and Pedimos speakers, mientras escuchamos that our esta hearts will be música filled with inspirada de tus faith discursantes, que and a greater nuestros desire corazones to estén align llenos de our fe, lives with thee and with thy beloved que Son. podamos tener la apreciación de tu Hijo y de ti. Y te agradecemos por el Espíritu Santo, para que así está esta reunión en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el privilegio de escuchar al elder Dale G. Brundtland del Quórum de los 12 Apóstoles. Le seguirán el elder David F. Evans y el elder Richard J. Maines de los 70. Imaginen conmigo un cohete que se está colocando en una plataforma en preparación para su despegue. Ahora imaginen que se enciende. El combustible, ardiendo en forma controlada, se convierte en gas caliente y es expulsado, proveyendo el empuje necesario para impulsar el cohete al espacio. Por último, piensen en la carga útil o cargamento en lo alto del cohete. El valor de la carga se manifiesta por completo cuando llega donde tiene que estar y funciona como debe. Uno no necesita ser un genio para apreciar que un costoso satélite de comunicaciones globales tiene poco valor si permanece en un almacén. La misión del cohete es únicamente distribuir la carga. Esta noche quisiera comparar el sacerdocio que poseemos a un cohete y la oportunidad de beneficiarnos del poder expiatorio del Salvador a la carga útil que el cohete lleva. A causa de su sacrificio expiatorio, Jesucristo tiene el poder y autoridad para redimir a la humanidad. Para que su poder expiatorio esté al alcance de todo, Él ha delegado una porción de su poder y autoridad a los hombres sobre la tierra. Ese poder y autoridad se llama sacerdocio, el cual permite a quienes lo poseen ayudar al Padre Celestial y a Jesucristo en su obra, llevar a cabo la salvación y la exaltación de los hijos de Dios, y lo hace porque da a sus hijos la oportunidad de recibir las bendiciones del poder expiatorio del Salvador. Este poder es esencial debido a que ninguno de nosotros puede regresar a nuestro hogar celestial sin ayuda. En la vida terrenal constantemente cometemos errores y quebrantamos las leyes de Dios. Quedamos manchados por el pecado y no se nos puede permitir regresar a la presencia de Dios. Necesitamos el poder expiatorio del Salvador para reconciliarnos con nuestro Padre Celestial. Jesucristo rompió las ligaduras de la muerte física, haciendo posible que todos resucitemos. Brinda el perdón de los pecados supeditado a la obediencia de las leyes y ordenanzas de su Evangelio, y mediante él se ofrece la exaltación, la oportunidad de beneficiarse del poder expiatorio del Salvador. Es la carga útil más importante de la creación. Para que los propósitos del Padre Celestial se cumplan, el poder expiatorio de Cristo tiene que ponerse a disposición de los hijos de Dios. El sacerdocio proporciona esas oportunidades. Es el cohete, el sacerdocio es esencial, puesto que las ordenanzas y los convenios que son necesarios en la tierra se administran solo por medio de su autoridad. Si el sacerdocio no proporciona la oportunidad de beneficiarse del poder expiatorio del Salvador, ¿qué propósito tendría? Sería solo un complejo petardo para llamar la atención. Dios espera que se use el sacerdocio para más que solo una clase el día domingo o una oportunidad de servicio. Él espera que distribuya la carga útil. Pequeños defectos en los cohetes pueden hacer fracasar la misión. Selladuras frágiles y fatiga del material pueden causar el mal funcionamiento del cohete. Para proteger al sacerdocio, metafóricamente, de selladuras frágiles y fatiga del material, Dios protege tanto su otorgamiento como su uso. El otorgamiento del sacerdocio está salvaguardado mediante las llaves, que son los derechos de presidencia dado al hombre.
De la misma manera, el uso del sacerdocio está protegido por llaves, pero también por convenios que los poseedores del sacerdocio hacen. En consecuencia, el uso del sacerdocio está gobernado tanto por llaves como por convenios. La comisión del sacerdocio de un hombre se da individualmente y no es independiente de la persona. Este no es una fuente amófora de poder autónomo. Tanto el sacerdocio arónico como el de Melquisedec se reciben mediante convenios. Dios establece los términos y el hombre los acepta. En sentido general, los poseedores del sacerdocio hacen convenio de ayudar a Dios en su obra. En los comienzos de esta dispensación, Jesucristo explicó que el convenio del sacerdocio es confirmado por nuestro bien, y no solo por el bien de vosotros, sino del mundo entero, porque no vienen a mí. Eso enseña que el propósito del sacerdocio es invitar a otras personas a venir a Cristo, ayudándolas a recibir el Evangelio restaurado. Tenemos el sacerdocio para ayudar a los hijos del Padre Celestial a ser liberados de la carga del pecado y llegar a ser como Él. Mediante el sacerdocio, el poder de la divinidad se manifiesta en la vida de todo aquel que hace y guarda los convenios del Evangelio. Esa es la manera en que la humanidad viene a Cristo, es purificada y se reconcilia con Dios. El poder expiatorio de Cristo se hace accesible mediante el sacerdocio, el cual distribuye la carga útil. Los convenios hechos con Dios son serios y solemnes. Un hombre debe prepararse para hacer esos convenios, aprender acerca de ellos y concertarlos con la intención de honrarlos. Un convenio llega a ser el ofrecimiento de uno mismo en juramento. Parafraseando al dramaturgo inglés Robert Bolt, un hombre hace un convenio solo cuando quiere comprometerse de manera excepcional a una persona. Identifica la verdad de la promesa con su propia virtud. Cuando un hombre hace un convenio, se sostiene a sí mismo como el agua en sus manos ahuecadas, y si abre sus dedos, no se volverán a encontrar jamás. Quien quebranta un convenio ya no tiene de sí mismo para dar en compromiso. Un poseedor del sacerdocio arónico hace convenio de evitar la maldad, ayudar a otros a reconciliarse con Dios y prepararse para recibir el sacerdocio de Melquisedec. Cumple esas responsabilidades sagradas al enseñar, bautizar, fortalecer a los miembros de la Iglesia e invitar a otras personas a aceptar el Evangelio. Esas son sus funciones de cohete. A cambio, Dios promete esperanza, perdón, la administración de ángeles y las llaves del Evangelio de arrepentimiento y bautismo. Un poseedor del sacerdocio de Melquisedec hace convenio de cumplir las responsabilidades relacionadas con el sacerdocio arónico y magnificar su llamamiento en el sacerdocio de Melquisedec, y lo lleva a cabo al guardar los mandamientos asociados al convenio. Esos incluyen estar diligentemente atentos a las palabras de vida eterna, viviendo según toda palabra que sale de la boca de Dios. Dar testimonio de Jesucristo y su obra de los últimos días, no jactarse de sí mismos y llegar a ser amigos del Salvador, confiando en Él como lo haría un amigo. A cambio, Dios promete que un poseedor del sacerdocio de Melquisedec recibirá las llaves para comprender los misterios de Dios. Llegará a ser perfecto y podrá estar en la presencia de Dios. Podrá cumplir su función en la obra de salvación. Jesucristo preparará el camino delante de Él y estará con Él. El Espíritu Santo estará en su corazón y los ángeles los sostendrán. Su cuerpo será fortalecido y renovado. Será heredero de las bendiciones de Abraham y junto con su esposa, coheredero con Jesucristo del reino del Padre Celestial.
Estas son preciosas y grandísimas promesas. Mayores promesas son inimaginables. A cada hombre que recibe el sacerdocio de Melquisedec, Dios confirma sus promesas del convenio mediante juramento. Este juramento solo pertenece al sacerdocio de Melquisedec y es Dios quien hace el juramento, no el poseedor del sacerdocio. Debido a que esta situación singular incluye su poder y autoridad divinos, Dios usa un juramento y utiliza el lenguaje más enfático posible para asegurarnos la naturaleza vinculante e irrevisible de sus promesas. Violar los convenios del sacerdocio y abandonarlos totalmente traerá serias consecuencias. Considerar un llamamiento en el sacerdocio de manera trivial o con apatía es como introducir la fatiga de material en el componente de un cohete. Pone en peligro el convenio del sacerdocio porque puede conducir al fracaso de la misión. La desobediencia a los mandamientos de Dios rompe el convenio. A quien rompe el convenio de forma permanente y no se arrepiente, se le retiran las bendiciones. Hace algunos años llegué a comprender más plenamente la relación entre el cohete del sacerdocio y la carga útil de la oportunidad de beneficiarse del poder expiatorio de Cristo. Cierto fin de semana tenía dos asignaciones. Una era crear la primera estaca en un país y la otra era entrevistar a un hombre joven y, si todo estaba en orden, restaurarle el sacerdocio y las bendiciones del templo. El joven, que tenía 30 años, se había unido a la iglesia cuando era adolescente. Había servido una misión honorable, pero al regresar a casa se desvió del camino y perdió su membresía en la iglesia. Después de unos años volvió en sí y, con la ayuda de los líderes del sacerdocio, llenos de amor y miembros benévolos, se arrepintió y fue readmitido en la iglesia por medio del bautismo. Después solicitó que se le restauraran el sacerdocio y las bendiciones del templo. Hicimos una cita para el sábado a las 10 de la mañana en una capilla. Cuando llegué para las entrevistas que debía realizar más adelante, él estaba allí. Él no podía esperar. Estaba deseoso de tener el sacerdocio. Durante la entrevista le mostré la carta que explicaba que el presidente Thomas S. Monson había revisado personalmente su solicitud y autorizado la entrevista. Ese joven, que siempre se mantuvo estoico, lloró. Entonces le dije que la fecha de nuestra entrevista no tendría ningún significado para él. Me miró asombrado. Le informé que después de que le restaurara las bendiciones, su cédula de miembro solo mostraría sus fechas originales de bautismo, confirmación, ordenación al sacerdocio e investidura. Otra vez se emocionó. Le pedí que leyera de Doctrina y Convenios. He aquí, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo, el Señor, no los recuerdo más. Por esto podréis saber si un hombre se arrepiente de sus pecados. He aquí, los confesará y los abandonará. Sus ojos se llenaron de lágrimas por tercera vez. Luego puse mis manos sobre su cabeza y, en el nombre de Jesucristo, mediante la autoridad del sacerdocio de Melquisedec y con la autorización del presidente de la iglesia, le restauré el sacerdocio y las bendiciones del templo. El gozo que los dos sentimos fue profundo. Él supo que una vez más estaba autorizado a poseer y ejercer el sacerdocio de Dios. Supo que las bendiciones del templo otra vez estaban en plena vigencia. Caminó con alegría e irradiaba una luz de felicidad. Me sentí muy orgulloso de él y percibí lo orgulloso que el Padre Celestial estaba de él también. Luego se organizó la estaca. La reunión estaba llena de santos fieles y entusiastas y se sostuvo una maravillosa presidencia de estaca. Sin embargo,
Para mí, la histórica ocasión de organizar esa primera estaca de un país fue superada por el gozo que sentí al restaurarle las bendiciones a este joven. Me he dado cuenta de que el propósito de organizar una estaca o de usar el sacerdocio de Dios de la manera que sea es asistir al Padre Celestial y a Jesucristo en su obra, proporcionar a cada hijo de Dios la oportunidad de lograr la redención y la exaltación. Al igual que el cohete cuyo objetivo es distribuir la carga útil, el sacerdocio proporciona el Evangelio de Jesucristo, permitiendo que todos realicen convenios y reciban las ordenanzas relacionadas con ellos. La sangre expiatoria de Cristo puede entonces surtir efecto en nuestra vida al sentir la influencia santificadora del Espíritu Santo y recibir las bendiciones que Dios promete. Además de obedecer las leyes y ordenanzas del Evangelio, los invito a hacer y cumplir los convenios del sacerdocio. Reciban el juramento de Dios y sus promesas. Magnifiquen sus responsabilidades en el sacerdocio y ayuden al Padre Celestial y a Jesucristo. Utilicen el sacerdocio para ayudar a proporcionar a otra persona la oportunidad de beneficiarse del poder expiatorio del Salvador. Al hacerlo, ustedes y su familia recibirán grandes bendiciones. Testifico que el Redentor vive y dirige esta obra en el nombre de Jesucristo. Amén. Asistimos esta noche con la esperanza y la fe de que saldremos fortalecidos y bendecidos por el Espíritu Santo que enseña la verdad. La búsqueda individual de la verdad es de lo que deseo hablar. Cuando era joven tenía muchas preguntas acerca de la iglesia, algunas sinceras y otras no, sino que esas reflejaban las dudas de los demás. A menudo hablaba sobre mis preguntas con mi madre. Ella podía darse cuenta de que muchas de mis preguntas eran sinceras y provenían del corazón. Pienso que estaba un poco desilusionada cuando aquellas preguntas eran menos sinceras y más argumentativas. Sin embargo, ella nunca me hizo sentir mal por tener dudas. Me escuchaba y trataba de contestarlas. Cuando ella percibía que había dicho todo lo que podía y que yo aún tenía dudas, me decía: David, eso es una buena pregunta. Mientras tú buscas, lees y oras por una respuesta, ¿por qué no haces las cosas que tú sabes que debes hacer y no las cosas que no debes hacer? Eso llegó a ser el modelo a seguir en mi búsqueda de la verdad. Por medio del estudio, de la oración y de guardar los mandamientos, descubrí que hay respuestas a todas mis preguntas importantes. También descubrí que para algunas preguntas se necesita fe, paciencia y revelación constante. Mamá me encomendó la responsabilidad de aumentar la fe y de encontrar respuestas. Ella sabía que las respuestas importantes vendrían al buscar la verdad de la manera que el Padre Celestial estableció. Ella sabía que yo tenía que encontrar la verdad, que debía ser sincero en mis preguntas y estar dispuesto a actuar según lo que sabía que era verdad. Que al buscar respuestas del Señor, yo tenía que estudiar, orar y cultivar mayor paciencia. El ser pacientes es parte de nuestra búsqueda de la verdad y del modelo del Señor para revelar la verdad. Con el tiempo llegué a comprender que mi madre me estaba enseñando este modelo. La fe aumentó, las respuestas empezaron a llegar y acepté un llamamiento misional. En la misión llegó un momento en que debía saber si la iglesia era verdadera y si José Smith era un profeta de Dios. Sentí lo que el presidente Monson expresó en la última conferencia general. Si no tienen un firme testimonio de estas cosas, hagan lo necesario para obtenerlo. Es esencial que tengan un testimonio propio en estos tiempos difíciles, ya que los testimonios de los demás solo les servirán hasta cierto punto. Sabía lo que era necesario. Debía leer el libro de Mormón con un corazón sincero, con verdadera intención y preguntarle a Dios si era verdadero. Escuchen la promesa que nuestro Padre Celestial dio por medio del profeta Moroni.
Y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas, y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Para recibir lo que se encontraba en el Libro de Mormón, debía leerlo. Comencé desde el principio y lo leía a diario. Algunas personas recibían un testimonio muy rápido, otras les tomará más tiempo, más oraciones, y quisiera leerlo muchas veces. Yo tuve que leerlo por completo antes de recibir el testimonio prometido. No obstante, Dios me manifestó la verdad de Él por medio del poder del Espíritu Santo. En mi diario misional descubrí mi gozo al saber la verdad, así como mi compromiso y verdadera intención para actuar sobre la verdad que había recibido. Escribí: me comprometí con el Padre Celestial y conmigo mismo para hacer mi mejor esfuerzo, de dar siempre lo mejor el resto de mi vida. Cualquier cosa que se me pida, la haré. Pero por ahora tengo el resto de mi misión y voy a hacerla grandiosa, una de la que no me avergonzaré. Y no la haré para mí, sino para el Señor. Amo al Señor y amo la obra, y solo ruego que este sentimiento jamás me abandone. Llegué a saber que ese sustento constante y esfuerzo continuo para arrepentirse y guardar los mandamientos son necesarios para que ese sentimiento nunca desaparezca. El presidente Monson dijo: el testimonio debe mantenerse activo y vivo por medio de la obediencia constante a los mandamientos de Dios y mediante la oración y los estudios diarios de las Escrituras. A lo largo de los años les he preguntado a misioneros y a jóvenes de todo el mundo cómo empezaron sus esfuerzos personales para buscar la verdad y obtener un testimonio. Casi sin excepción, responden que comenzaron con la decisión de leer el Libro de Mormón desde el principio y preguntarle a Dios si es verdadero. Al hacerlo, ellos eligieron actuar y en lugar de que se actúe sobre ellos. A fin de saber la verdad, debemos vivir el Evangelio y experimentar con la palabra. Se nos aconseja que no resistamos el Espíritu del Señor. El arrepentimiento combinado con la determinación de guardar los mandamientos es una parte importante de la búsqueda personal de la verdad. De hecho, debemos estar dispuestos a abandonar todos nuestros pecados a fin de saber la verdad. Se nos manda a buscar conocimiento tanto por el estudio como por la fe y buscar palabras de sabiduría de los mejores libros. Nuestra búsqueda de la verdad debe enfocarse en los mejores libros y en los mejores recursos. Entre los mejores se encuentran las Escrituras y las palabras de los profetas vivientes. El presidente Monson nos ha pedido hacer lo que fuese necesario para obtener y mantener un testimonio fuerte. ¿Qué es necesario para que su testimonio aumente y se fortalezca? Cada uno tiene la responsabilidad de hacer lo que fuese necesario para obtener y mantener un testimonio fuerte. Guardar nuestros convenios con paciencia mientras hacemos lo que fuese necesario para recibir respuestas del Señor es parte del modelo de Dios para aprender y enseñar la verdad. En especial cuando las cosas son difíciles, se nos requiera someternos alegremente y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Esto permite que el Espíritu nos guíe por la senda de la sabiduría a fin de que seamos bendecidos, prosperados y preservados. Mi esposa Mary y yo conocemos a alguien a quien queremos mucho y durante mucho tiempo ha batallado con ciertos aspectos de la iglesia. Ella ama el Evangelio y la iglesia, pero aún tiene dudas. Ella está sellada en el templo, es activa en la iglesia, cumple sus llamamientos y es una madre y una esposa maravillosa. Con el pasar de los años, ella ha tratado de hacer las cosas que sabe que son correctas y abstenerse de las que no son. Ha guardado sus convenios y ha continuado la búsqueda. A veces ha estado agradecida de aferrarse a la fe de las otras personas. Hace poco su obispo pidió que ella y su esposo se reunieran con él. Les pidió que aceptaran una asignación del templo para actuar como representantes para aquellos que necesitaban las ordenanzas del templo. Aceptaron y comenzaron su servicio en la casa del Señor. Hacía poco, su hijo adolescente había participado en la investigación de la historia familiar y encontró un nombre familiar porque no se habían efectuado las ordenanzas del templo. Con el tiempo, ellos actuaron como representantes y efectuaron las ordenanzas del templo para esta persona y su familia. Al arrodillarse ante el altar y al efectuar las ordenanzas del sellamiento, esta maravillosa y paciente mujer que había buscado tanto tiempo tuvo una experiencia espiritual y personal por la cual llegó a saber que el templo y las ordenanzas que
se efectúan en él son verdaderas y reales. Ella llamó a su madre y le contó la experiencia y le dijo que a pesar que aún tiene dudas, sabe que las ordenanzas del templo y el templo en sí son verdaderas y que la iglesia es verdadera. Su madre lloró con gratitud por un Padre Celestial amoroso y paciente y por una hija que sigue buscando con paciencia. El guardar los convenios con paciencia nos brinda las bendiciones del cielo. He hallado gran consuelo en la promesa del Señor que por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Sin saber todo, podemos saber la verdad. Podemos saber que el libro de Mormón es verdadero. Como enseñó el presidente Nelson esta tarde, podemos sentir en nuestros corazones que el libro de Mormón es sin duda la palabra de Dios. Un sentimiento tan profundo que no pasaremos un día sin él. Podremos saber que Dios es nuestro Padre, que nos ama, que su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. También que el ser miembro de su iglesia es de valor y que participar cada semana de la Santa Cena nos ayudará tanto a nosotros como a nuestras familias a estar a salvo. Podemos saber que por medio de las ordenanzas del templo podemos ser una familia eterna. Que la expiación de Jesucristo y las bendiciones del arrepentimiento y del perdón son verdaderas y reales. Y que nuestro amado profeta Thomas S. Monson es el profeta del Señor y que sus consejeros y los miembros del quórum de los 12 apóstoles son apóstoles, profetas, videntes y reveladores. Sé que esto es verdad y doy mi testimonio en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, tal vez no haya mayor halago que podamos recibir del Señor que el saber que Él confía en que nosotros somos dignos poseedores del sacerdocio y buenos esposos y padres. Algo es cierto. Ganar la confianza del Señor es una bendición que viene por medio de un gran esfuerzo de nuestra parte. La confianza es una bendición basada en la obediencia a las leyes de Dios. Ganar la confianza del Señor es el resultado de ser fieles a los convenios que hemos hecho en el bautismo y en el Santo Templo. Cuando guardamos nuestras promesas al Señor, su confianza en nosotros crece. Amo las escrituras, las antiguas y las modernas, que tienen la frase integridad de corazón, cuando describen a una persona de carácter recto. La integridad o la falta de ella es fundamental en el carácter de alguien. Los hombres que tienen integridad de corazón son hombres de confianza, porque la confianza se edifica sobre la integridad. Ser un hombre de integridad simplemente significa que nuestras intenciones y nuestros hechos son puros y rectos en todos los aspectos de nuestra vida, tanto en público como en privado. Con cada decisión que hacemos, ameritamos más la confianza de Dios o la disminuimos. Este principio es tal vez más claramente manifestado en nuestras responsabilidades divinamente asignadas como esposos y padres. Como esposos y padres hemos recibido un encargo divino de los profetas antiguos y modernos, videntes y reveladores, en el documento La Familia, una proclamación para el mundo. Ese documento nos enseña que 1. Los padres presiden la familia con amor y rectitud. 2. Los padres son responsables de proveer las cosas necesarias de la vida. Y 3. Los padres son responsables de proteger a sus familias. Para ganar la confianza de Dios, necesitaremos cumplir con nuestras familias esas 3 responsabilidades divinamente asignadas a la manera del Señor. Como se declara más adelante en la proclamación para la familia, la manera del Señor es cumplir esas responsabilidades junto con nuestra esposa como compañeros iguales. Para mí, esto significa que no tomaremos ninguna decisión importante respecto a esas 3 responsabilidades sin la unidad total con nuestra esposa. El primer paso en nuestra búsqueda para ganar la confianza del Señor es poner nuestra confianza en Él. El profeta Nefi ejemplificó este tipo de compromiso cuando oró: «Oh Señor, en ti he puesto mi confianza y en ti confiaré para siempre. No pondré mi confianza en el brazo de la carne».
Nefi estaba completamente comprometido en hacer la voluntad del Señor. Además, al decir él, haré lo que el Señor ha mandado, Nefi estaba firme en su compromiso de cumplir sus asignaciones, como se ilustra en esta declaración. Así como el Señor vive y como nosotros vivimos, no descenderemos hasta nuestro Padre en el desierto hasta que hayamos cumplido lo que el Señor nos ha mandado. Porque Nefi primero confió en Dios, Dios puso gran confianza en él. El Señor lo bendijo con un gran derramamiento del Espíritu que bendijo su vida, la vida de su familia y las vidas de su pueblo. Por razón de que Nefi presidió con amor y rectitud y proveyó para su familia y la protegió, igual que a su pueblo, él escribió, y aconteció que vivimos de una manera feliz. Para representar la perspectiva de una mujer en este asunto, le pedí a mis 2 hijas casadas que me ayudaran. Les pregunté si podrían darme una frase o dos de cómo ellas ven la importancia de confiar y cómo afecta eso a sus matrimonios y vidas familiares. Y estos son los pensamientos de Lara Harris y Christina Hansen. Primero, Lara. Una de las cosas más importantes para mí es saber que mi esposo hace su rutina diaria tomando decisiones que muestran respeto y amor hacia mí. Cuando podemos confiar el uno en el otro de esta manera, eso trae paz a nuestro hogar, en donde podemos disfrutar de la crianza de nuestra familia juntos. Ahora los pensamientos de Cristina. Tener confianza en alguien es igual a tener fe en alguien. Sin esa confianza y fe, hay temor y dudas. Para mí, una de las mayores bendiciones que vienen de estar dispuesta a confiar totalmente en mi esposo es la paz, la tranquilidad de saber que está haciendo lo que dijo que haría. La confianza trae paz, amor y un ambiente en donde ese amor puede crecer. Lara y Cristina nunca vieron lo que una y otra habían escrito. Es muy interesante para mí que las dos, independientemente, consideraron la bendición de la paz en el hogar como una consecuencia directa de tener un esposo en quien podían confiar. Como lo ilustraron los 2 ejemplos de mis hijas, el principio de la confianza juega un muy importante papel en el desarrollo de un hogar centrado en Cristo. Disfruté también de esa misma cultura de un hogar centrado en Cristo al crecer en un hogar en donde mi padre honraba su sacerdocio y ganó la confianza de toda la familia debido a la integridad de su corazón. Déjenme compartirles una experiencia de mi juventud que ilustra el impacto positivo y perdurable que un padre que entiende y vive los principios de confianza y edificado la integridad puede tener en su familia. Cuando yo era muy joven, mi padre fundó una compañía especializada en producción automatizada. Esa compañía diseñaba, fabricaba e instalaba líneas de producción automatizada mundialmente. Cuando estaba en la secundaria, mi padre quería que yo aprendiera a trabajar. También que yo aprendiera el negocio desde abajo. Mi primer trabajo incluyó cuidar los jardines y pintar otras instalaciones no visibles al público en general. Cuando entré a la preparatoria, recibí una promoción para trabajar dentro de la fábrica. Empecé aprendiendo a leer planos y manejar maquinaria pesada de acero para fabricación. Después de graduarme, asistí a la universidad y entré al campo misional. Al regresar a casa después de la misión, fui directamente de regreso al trabajo. Necesitaba ganar dinero para los gastos de los siguientes años de escuela. Un día, después de mi misión, estaba trabajando en la fábrica cuando mi padre me llamó a su oficina y me preguntó si me gustaría ir con él en un viaje de negocios a Los Ángeles. Era la primera vez que mi padre me invitaba a acompañarle en un viaje de negocios. En ese momento, él me estaba permitiendo ir en público para ayudar a representar a la compañía. Antes de salir de viaje, me preparó con algunos detalles acerca de ese cliente potencial. Primero, el cliente era una corporación multinacional. Segundo, estaban actualizando mundialmente sus líneas de producción con lo último en tecnología de automatización. Tercero, nuestra compañía nunca los había proveído con servicios de ingeniería o con tecnología. Y finalmente, su oficial corporativo más alto a cargo de las compras había pedido esa reunión para revisar nuestra cotización sobre un nuevo proyecto. Esa reunión representaba una nueva e importante oportunidad para nuestra compañía. Al llegar a Los Ángeles, mi padre y yo fuimos al hotel de ese ejecutivo para la reunión. El primer asunto era hablar y analizar las especificaciones del diseño del proyecto.
El siguiente era concerniente a los detalles operacionales, incluyendo lo logístico y fechas de envío. El asunto final de la agenda se enfocaba en los precios, términos y condiciones. Ahí las cosas se pusieron interesantes. El oficial corporativo nos explicó que nuestro precio propuesto era el más bajo de todos los que se habían enviado para el proyecto. Él entonces, curiosamente, nos dijo el precio de la segunda cotización más baja. Y preguntó si estaríamos dispuestos a retirar nuestra propuesta y volverla a enviar. Dijo que nuestra nueva cotización debería estar justo por debajo de la siguiente más alta. Y entonces nos explicó que podríamos repartirnos con él a medias los nuevos dólares añadidos. Él razonó eso diciendo que todos ganarían. Nuestra compañía ganaría porque haríamos mucho más dinero que con nuestra cotización original propuesta. Su compañía ganaría porque ellos todavía eran un buen negocio con una cotización baja. Y desde luego, él ganaría con su tajada por haber organizado ese gran acuerdo. Nos dio entonces el número de su casilla postal a donde podríamos enviarle el dinero que pidió. Después miró a mi padre y preguntó, ¿entonces tenemos un trato? Para mi sorpresa, mi padre se levantó, le estrechó la mano y le dijo que nos pondríamos en contacto con él. Al salir de la reunión subimos al coche rentado y mi padre se volteó y me preguntó, bueno, ¿qué piensas que debemos hacer? Le respondí diciéndole que no creía que deberíamos aceptar su oferta. Mi padre entonces preguntó, ¿no crees que tenemos la responsabilidad con todos nuestros empleados de mantener una buena reserva de trabajo? Mientras pensaba en su pregunta y antes de que yo la contestara, respondió a su propia pregunta y dijo, escucha, Rick, una vez que tú tomas un soborno o comprometes tu integridad, es muy difícil dar marcha atrás. Nunca lo hagas, ni siquiera por una vez. Les comparto esta experiencia porque nunca he olvidado lo que mi padre me enseñó en ese primer viaje de negocios con él. Comparto esta experiencia para ilustrar la perdurable influencia que tenemos como padres. Ustedes pueden imaginar la confianza que tenía en mi padre debido a la integridad de su corazón. Él vivió esos mismos principios en su vida privada con mi madre, con sus hijos y con todos con los que se asoció. Hermanos, es mi oración esta noche que todos nosotros pongamos en primer lugar nuestra confianza en el Señor, como Nefi ejemplificó, y entonces, a través de la integridad de nuestro corazón, ganemos la confianza del Señor, así como la confianza de nuestra esposa e hijos. Al comprender y aplicar este sagrado principio de la confianza edificada sobre la integridad, seremos fieles a nuestros sagrados convenios. Tendremos éxito también al presidir nuestras familias con amor y rectitud, proveyendo las cosas necesarias de la vida y protegiendo a nuestras familias de los males del mundo. De estas verdades humildemente testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora la congregación se unirá al coro para cantar "Qué firmes cimientos". Luego, nos complacerá escuchar al presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia. Después tendré el privilegio de dirigirme a ustedes.
Un hombre de avanzada edad estaba parado en la oficina de correos en una fila para comprar estampillas en el mostrador. Una mujer joven notó que el hombre caminaba con dificultad y se ofreció para mostrarle cómo podía ahorrar tiempo comprando las estampillas en una máquina. El anciano amablemente le dijo: «Gracias, pero prefiero esperar. La máquina no me va a preguntar cómo sigue mi artritis». A veces nos hace bien el conversar con alguien que se interesa por nuestros problemas. El dolor, la tristeza y la enfermedad son experiencias comunes de todos. Los momentos de infortunio, miseria y desgracia pueden acumularse y ocupar mucho espacio en la memoria del disco duro de nuestras almas. Cuando se trata de nuestro bienestar físico, aceptamos el envejecer y la enfermedad como parte de nuestra jornada terrenal. Buscamos la ayuda de profesionales que tienen conocimiento del cuerpo humano. Cuando sufrimos angustias emocionales o enfermedades mentales, acudimos a los expertos que tratan este tipo de trastornos. Así como afrontamos dificultades físicas y emocionales en esta vida, también afrontamos desafíos espirituales. Muchos de nosotros hemos experimentado momentos en los que nuestro testimonio ardía radiante. También podemos haber experimentado momentos en que nuestro Padre Celestial parecía estar distante. Hay momentos en que atesoramos las cosas del Espíritu con todo nuestro corazón. También puede haber momentos en los que parezcan menos valiosos o de menos importancia. Hoy deseo hablar acerca del bienestar espiritual, de cómo podemos hallar sanación para salir de la inactividad y caminar por una senda de salud vibrante y espiritual. A veces, la enfermedad espiritual es el resultado del pecado o de heridas emocionales. A veces, los colapsos espirituales ocurren tan gradualmente que apenas si podemos decir lo que está sucediendo. Tal como las capas de roca sedimentaria, el dolor y la aflicción espirituales se van acumulando con el tiempo, formando peso en nuestro espíritu hasta que es casi imposible de soportar. Por ejemplo, esto puede suceder cuando nuestras responsabilidades en el trabajo, en la casa y en la iglesia se vuelven tan abrumadoras que perdemos la vista del gozo del Evangelio. Podríamos sentir que ya no tenemos más nada que dar o que ya no tenemos fuerzas para vivir los mandamientos de Dios. Pero el solo hecho de que las aflicciones espirituales sean reales no significa que sean incurables. Podemos sanar espiritualmente. Aún las heridas más profundas, sí, aún las que parecen incurables, pueden sanar. Mis queridos amigos, el poder sanador de Jesucristo no está ausente en nuestros días. Su toque sanador puede transformar vidas hoy en día, tal como lo hizo en el pasado. Si tan solo tenemos fe, Él puede tomar nuestras manos, llenar nuestras almas de sanidad y luz celestiales y decirnos las palabras benditas: levántate, toma tu lecho y anda.
Nuestras dolencias espirituales, sea cual sean, tienen algo en común: la ausencia de luz divina. Las tinieblas restringen nuestra capacidad de ver con claridad. Nublan nuestra visión de lo que en algún momento era claro y nítido. Cuando nos hallamos en tinieblas, tendemos a hacer malas elecciones, porque no podemos ver los peligros en nuestro camino. En la oscuridad, somos más propensos a perder la esperanza, ya que no podemos ver la paz y el gozo que nos esperan si tan solo seguimos adelante. Por otra parte, la luz nos permite ver las cosas como realmente son. Hace que discernamos entre la verdad y el error, entre lo que es vital y lo trivial. Cuando nos hallamos en la luz, podemos hacer elecciones correctas basadas en principios verdaderos. Cuando estamos en la luz, tenemos un fulgor perfecto de esperanza, porque podemos ver nuestras dificultades terrenales desde una perspectiva eterna. Hallaremos sanación espiritual conforme nos alejemos de las sombras del mundo y nos acerquemos a la eterna luz de Cristo. Mientras más comprendamos y apliquemos el concepto doctrinal de la luz, nos protegeremos mejor de las enfermedades espirituales que nos afligen o que nos perturban por doquier. Y así podremos servir mucho mejor como entusiastas, valerosos, bondadosos y humildes portadores del santo sacerdocio, como verdaderos siervos y discípulos de nuestro amado y eterno Rey. Jesucristo dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué significa eso? Simplemente eso. Quien siga a Jesucristo con humildad experimentará y compartirá su luz. Y esa luz crecerá hasta dispersar finalmente aún las tinieblas más profundas. Significa que hay un poder, una influencia fuerte que emana del Salvador, la cual procede de la presencia de Dios para llenar la inmensidad del espacio. Debido a que este poder clarifica, eleva e ilumina nuestra vida, en las Escrituras a menudo lo llaman luz, aunque también se refiere a ella como espíritu y verdad. En Doctrina y Convenios leemos: la palabra del Señor es verdad, y lo que es verdad es luz, y lo que es luz es espíritu, a saber, el Espíritu de Jesucristo. Este concepto profundo, que la luz es espíritu, el cual es verdad, y que esa luz ilumina a toda alma que viene al mundo, es tan importante como esperanzadora. La luz de Cristo ilumina y llena las almas de todos los que escuchan la voz del Espíritu. La luz de Cristo llena el universo, llena la tierra,
y puede llenar cada corazón. Dios no hace acepción de personas. Su luz está disponible para todos, grandes o pequeños, ricos o pobres, privilegiados o desfavorecidos. Si abren su mente y corazón para recibir la luz de Cristo y siguen al Salvador humildemente, recibirán más luz, línea sobre línea, un poco aquí y un poco allí. Irán recogiendo más luz y verdad en sus almas hasta que las tinieblas hayan desaparecido de su vida. Dios abrirá sus ojos. Dios les dará un corazón nuevo. El amor, la luz y la verdad de Dios harán que aquello que está dormido despierte a la vida, y ustedes renacerán de una vida nueva en Cristo Jesús. El Señor ha prometido: y si vuestra mira está puesta únicamente en mi gloria, vuestro cuerpo entero será lleno de luz, y no habrá tinieblas en vosotros. Y el cuerpo lleno de luz comprende todas las cosas. Este es el remedio definitivo para la enfermedad espiritual. Las tinieblas se disipan en la presencia de la luz. Sin embargo, Dios no nos obligará a aceptar su luz. Si llegamos a sentirnos cómodos en las tinieblas, será poco probable que nuestros corazones vayan a cambiar. Para que pueda producirse un cambio, tenemos que actuar para dejar que la luz penetre en nosotros. Durante mis vuelos como capitán de una aerolínea alrededor de nuestro planeta, siempre me fascinó la belleza y perfección de la creación de Dios. Sobre todo, encontré muy cautivadora la relación entre la tierra y el sol. Considero eso como una profunda lección objetiva de cómo la luz y la oscuridad existen. Como todos sabemos, cada 24 horas la noche se transforma en día y el día en noche. Y bien, ¿qué es la noche? No es más que una sombra. Aunque en la noche más oscura, el sol no cesa de irradiar su luz. Este continúa brillando con el fulgor de siempre. No obstante, la mitad del planeta está en la oscuridad. La ausencia de luz da lugar a las tinieblas. Cuando cae la noche, no nos desesperamos y preocupamos pensando si se habrá extinguido el sol. No pensamos que el sol no está allí o que esté muerto. Nosotros entendemos que estamos en una sombra, que la Tierra continuará su rotación y finalmente los rayos del sol volverán a alcanzarnos. La oscuridad no es un indicio de que no exista la luz. La mayoría de las veces solo significa que no nos hallamos en el lugar correcto para recibir la luz. Durante el reciente eclipse solar, muchas personas hicieron grandes esfuerzos para llegar hasta una estrecha franja de sombra producida por la luna en medio de un día de sol radiante. De un modo muy similar, la luz espiritual brilla continuamente sobre toda la creación de Dios. Satanás hará grandes esfuerzos para crear una sombra o colocarnos en una sombra creada por nosotros mismos.
Él nos presionará para que creemos nuestro propio eclipse. Él nos empujará hacia la oscuridad de su caverna. La oscuridad espiritual puede envolver con un velo de olvido incluso a quienes alguna vez anduvieron en la luz y se regocijaron en el Señor. No obstante, aún en los momentos de mayor oscuridad, Dios escucha nuestras humildes súplicas cuando oramos, diciendo: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. En los tiempos de Alma, había muchos que se resistían a aceptar las cosas espirituales y por motivo de su incredulidad, la luz y la verdad de Dios no podían entrar en sus almas y se endurecieron sus corazones. Hermanos, depende de nosotros que nos hallemos en el lugar correcto para ver la luz y verdad divinas del Evangelio de Jesucristo. Aun cuando haya caído la noche y el mundo parezca tenebroso, podemos elegir andar en la luz de Cristo, guardar sus mandamientos y testificar valientemente de su realidad y su grandeza. Como poseedores del sacerdocio de Dios y como discípulos de Cristo, poseedores arónicos y de Melquisedec, ustedes son portadores de luz. Continúen haciendo las cosas que saben que nutrirán su luz divina. Alzad vuestra luz y alumbre delante de los hombres, no para que ellos los vean y los admiren a ustedes, sino para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mis queridos hermanos, ustedes son instrumentos en las manos del Señor, con el propósito de llevar luz y sanidad a las almas de los hijos del Padre Celestial. Quizás no se sientan calificados para sanar a los que están enfermos espiritualmente, como tampoco lo está un empleado de una oficina de correos para ayudar con la artritis. Quizás ustedes mismos afronten desafíos espirituales. No obstante, el Señor los ha llamado. Les ha dado autoridad y responsabilidad para tender la mano a los necesitados. Los ha investido con el poder de su sagrado sacerdocio para llevar luz a las tinieblas y elevar y bendecir a los hijos de Dios. Dios ha restaurado su iglesia y su preciado evangelio que sana el alma herida. Él ha preparado la senda hacia el bienestar espiritual para encontrar la sanación a la inactividad y avanzar hacia una salud vibrante y espiritual. Cada vez que vuelven su corazón ante Dios en humilde oración, cuando están en sus lugares privados, en lugares públicos, ustedes experimentan su luz. Cada vez que procuran conocer su palabra y su voluntad en las Escrituras, la luz aumenta su brillo. En estas Escrituras, en el libro de Mormón, las Escrituras que el Señor nos ha dado, cada vez que perciben la necesidad de alguien y sacrifican su comodidad para tenderle una mano con amor, la luz se expande y crece. Cada vez que rechazan la tentación y eligen la pureza, cada vez que piden perdón o lo conceden, cada vez que testifican de la verdad con valentía, la luz ahuyenta las tinieblas y atrae a otras personas que también buscan la luz. Piensen en sus propias experiencias personales, en los momentos que han servido a Dios y a sus semejantes, cuando la luz divina iluminó sus vidas.
Por ejemplo, en el Santo Templo o en la mesa de la Santa Cena o en un momento de meditación y oración, en sus reuniones familiares o durante un acto de servicio del sacerdocio, como padre, como amigo, como esposo. Compartan esos momentos con sus familiares y amigos, y en particular con nuestros jóvenes que andan procurando la luz. Ellos necesitan que ustedes les digan que junto con esa luz y verdad se recibe esperanza y sanación aún en un mundo de tinieblas. La luz de Cristo infunde esperanza y felicidad y produce sanación de toda herida o enfermedad espiritual. Quienes experimentan esta influencia refinadora se convierten en instrumentos en las manos de la luz del mundo para llevar luz a los demás. Ellos sentirán lo que sintió el rey Lamoni. Esta luz había infundido tal gozo en su alma que la nube de oscuridad se había desvanecido y la luz de la vida sempiterna se había encendido dentro de su alma. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, nuestro cometido es buscar al Señor hasta que su luz de vida eterna brille intensamente en nosotros y nuestro testimonio se haga firme y seguro aún en medio de las tinieblas. Es mi ruego y bendición que tengan éxito en cumplir con su misión como poseedores del sacerdocio del Dios Todopoderoso y como gozosos portadores de su luz celestial. En el sagrado nombre de nuestro Maestro, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos que poseen el sacerdocio de Dios, esta noche deseo hablar de la maravillosa manera en que el Señor dirige su reino sobre la tierra. Ya conocen los principios fundamentales. Primero, y oro porque el Espíritu Santo pueda confirmarlo a ustedes mientras lo confirmo. Primero, Jesucristo es la cabeza de la Iglesia en toda la tierra. Segundo, Él dirige su Iglesia en la actualidad hablando con hombres llamados como profetas mediante la revelación. Tercero, Él dio revelaciones a sus profetas hace mucho tiempo, aún lo hace, y continuará haciéndolo. Cuarto, Él da revelación confirmadora a quienes prestan servicio bajo el liderazgo de sus profetas. Teniendo en cuenta estos aspectos fundamentales, reconocemos que el liderazgo del Señor sobre su Iglesia requiere una fe grande y constante de todos los que le sirven en la tierra. Por ejemplo, se necesita fe para creer que el Señor resucitado vela por los detalles diarios de su reino. Se necesita fe para creer que Él llama a personas imperfectas a posiciones de confianza. Se necesita fe para creer que Él conoce perfectamente a las personas que llama, tanto su capacidad como su potencial, por lo que no comete errores en sus llamamientos. Al escuchar esto, algunos de esta congregación tal vez sonríen o nieguen con la cabeza, tanto los que piensan que su propio llamado a servir pudo haber sido un error, como quienes consideran que conocen a algunos que no parecen estar a la altura de su cargo en el reino del Señor. Eso es un error. Mi consejo para ambos grupos es que eviten tales consideraciones hasta que puedan ver más claramente lo que ve el Señor. Lo que deben considerar, en cambio, es que ustedes tienen la capacidad de recibir revelación y actuar de acuerdo con ella valientemente.
Se necesita fe para hacer eso, y se necesita una fe aún más grande para creer que el Señor ha llamado a siervos humanos imperfectos para guiarlos. Mi propósito esta noche es edificar su fe en que Dios los dirige en el servicio que ustedes le prestan a Él. Y lo que es aún más importante, espero edificar su fe en que el Señor inspira a las personas imperfectas que Él ha llamado como líderes de ustedes. Quizás piensen al principio que tal fe no es importante para el éxito de la Iglesia y reino del Señor. Sin embargo, sin importar en qué eslabón de la cadena del servicio del sacerdocio se encuentren, desde el profeta del Señor hasta un nuevo poseedor del sacerdocio arónico, tal vez descubran que esa fe es esencial. Comencemos con lo que significa la fe para un presidente del quórum de maestros o de diáconos. Para él es importante tener fe en que el Señor lo llamó personalmente, conociendo las debilidades y fortalezas de ese maestro. Debe tener fe en que el hombre que extendió el llamamiento recibió revelación por el Espíritu de Dios. Sus consejeros y los miembros de su quórum necesitan la misma fe para seguirlo con una confianza intrépida. Vi semejante confianza cuando un jovencito se reunió con la presidencia de su quórum de diáconos un domingo por la mañana. Acababa de ser llamado como su secretario. Esa joven presidencia deliberó en consejo. Hablaron de varias maneras en que podían llevar a cabo el pedido del obispo de ayudar a un jovencito menos activo a regresar a la iglesia. Después de orar y analizar el asunto, designaron al secretario para que fuera a la casa de un jovencito que nunca había ido a una reunión y lo invitara. El secretario no conocía al joven, pero sabía que uno de sus padres era menos activo y que el otro no era miembro y no muy amigable. El secretario sintió ansiedad, pero no temor. Sabía que el profeta de Dios les había pedido a los poseedores del sacerdocio que buscaran a las ovejas perdidas. Y había escuchado la oración de su presidencia. Escuchó que llegaron a un acuerdo sobre el nombre del joven para ser rescatado y sobre su propio nombre. Observé cuando el secretario caminó hasta la casa del jovencito menos activo. Caminaba lentamente. Yo creo que él pensaba que se acercaba al peligro. Pero regresó con el joven en media hora sonriendo de felicidad. No estoy seguro de si en ese momento él lo sabía, pero se había encaminado con fe en que había sido enviado por el Señor. Esa fe ha permanecido con él y ha crecido a lo largo de sus años como misionero, padre, líder de los hombres jóvenes y como obispo. Hablemos de lo que dicha fe significa para un obispo. A veces un obispo es llamado a servir a personas que lo conocen bien. Los miembros del barrio conocen algunas de sus debilidades humanas y sus fortalezas espirituales. Y saben que otros miembros del barrio podrían haber sido llamados. Otros que parecen poseer más estudios, tener más experiencia, ser más simpáticos o verse más apuestos. Estos miembros deben saber que el llamamiento de servir como obispo provino del Señor, por revelación. Sin la fe de ellos, el obispo que fue llamado por Dios tendrá más dificultades para recibir la revelación que necesita para ayudarles. No tendrá éxito si no lo sostiene la fe de los miembros. Afortunadamente, eso también se aplica a la inversa. Piensen en el rey Benjamín, el siervo del Señor que condujo a su pueblo al arrepentimiento. El corazón de los del pueblo se ablandó mediante su fe en que él era llamado por Dios, a pesar de sus debilidades humanas y en que sus palabras provenían de Dios. Ustedes recuerdan lo que dijo el pueblo. Sí, creemos todas las palabras que nos has hablado. Sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros. O sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Para que un líder tenga éxito en la obra del Señor, la confianza de la gente
en que él es llamado por Dios debe anteponerse a sus enfermedades y debilidades terrenales. Recordarán la forma en que el rey Benjamín explicó su función de liderazgo. No os he mandado subir hasta aquí para que me temáis, ni para que penséis que yo de mí mismo sea más que un ser mortal, sino que soy como vosotros, sujeto a toda clase de enfermedades de cuerpo y mente. Sin embargo, he sido elegido por este pueblo y ungido por mi Padre, y la mano del Señor permitió que yo fuese gobernante y rey de este pueblo, y su incomparable poder me ha guardado y preservado para serviros con todo el poder, mente y fuerza que el Señor me ha concedido. Su líder en la iglesia del Señor podrá parecerles débil y humano, o tal vez fuerte e inspirado. Lo cierto es que cada líder es una mezcla de esos y otros rasgos. Lo que ayuda a los siervos del Señor que son llamados a dirigirnos es cuando podemos verlos como el Señor los vio cuando los llamó. El Señor ve a sus siervos de forma perfecta, ve su potencial y su futuro. Y Él sabe de qué manera su naturaleza misma puede cambiar. Él también sabe cómo pueden cambiar mediante las experiencias que tengan con las personas que dirigirán. Probablemente hayan tenido la experiencia de ser fortalecidos por las personas que fueron llamados a servir. Una vez fui llamado como obispo de jóvenes adultos solteros. No estoy seguro si los propósitos del Señor tenían más que ver con los cambios que yo podía ayudar a que Él hiciera en ellos o con los cambios que Él sabía que ellos causarían en mí. Hasta un punto que no comprendo, la mayoría de los jóvenes de aquel barrio actuaba como si yo hubiera sido llamado por Dios especialmente para ellos. Veían mis debilidades, pero miraban más allá de ellas. Recuerdo que un joven me pidió que lo aconsejara en cuanto a sus decisiones ejecutivas y le di mi consejo. Y era un freshman en una buena universidad. Una semana después concertó una cita conmigo. Cuando entró a la oficina, me sorprendió cuando me preguntó, «Obispo, ¿podríamos orar antes de hablar? ¿Y podríamos arrodillarnos? ¿Y podría yo ofrecer la oración?» Sus preguntas me sorprendieron, pero su oración me sorprendió aún más. Fue más o menos así: «Padre Celestial, tú sabes que el obispo Irene me aconsejó la semana pasada y no funcionó. Por favor». Esto fue real. Por favor, inspíralo para que sepa qué debo hacer ahora. Es posible que esto les cause gracia, pero no me la causó a mí. Él ya sabía lo que el Señor deseaba que hiciera, pero honraba el oficio de obispo en la iglesia del Señor y tal vez quería que yo tuviese la oportunidad de adquirir más confianza para recibir revelación en ese llamamiento. Y dio resultado. Tan pronto como nos pusimos de pie y nos sentamos, recibí la revelación. Le dije lo que sentí que el Señor deseaba que hiciera. Y en ese entonces él tenía apenas 18 años, pero era maduro en cuanto a años espirituales. Ya sabía que no necesitaba acudir a un obispo para tal problema, pero había aprendido a sostener al siervo del Señor aún en sus debilidades terrenales. Con el tiempo llegó a ser presidente de estaca y recordó la lección que aprendimos juntos. Si tienen fe en que el Señor dirige su iglesia mediante revelación a los siervos imperfectos que Él llama, el Señor abrirá las ventanas de los cielos, así como también lo hará con ustedes. De aquella experiencia aprendí la lección de que la fe de las personas que servimos, a veces más que nuestra propia fe, nos da revelación en el servicio del Señor. Aprendí otra lección. Si aquel muchacho me hubiese juzgado por no haberle dado un buen consejo la primera vez, jamás habría vuelto a pedirme consejo. Por lo que, al decidir no juzgarme, recibió la confirmación que deseaba. También otra lección de esa experiencia que ha sido de gran utilidad para mí, hasta donde yo sé, él jamás le comentó a nadie del barrio que al principio yo no le había dado un buen consejo. Si lo hubiese hecho, podría haber disminuido la fe de otros miembros del barrio en cuanto a confiar en la inspiración del obispo.
Trato de no juzgar a los siervos del Señor ni hablar de sus aparentes debilidades, y trato de enseñar eso a mis hijos mediante el ejemplo. El presidente James E. Faust compartió un credo que estoy tratando de poner en práctica y se los recomiendo. Debemos sostener y apoyar a nuestros líderes locales, porque ellos han sido llamados y escogidos. Todo miembro de esta iglesia puede recibir consejo de un obispo o presidente de rama, de un presidente de estaca o de misión, y del presidente de la iglesia y de sus colegas. Ninguno de esos hermanos solicitó su llamamiento. Ninguno es perfecto. Sin embargo, son los siervos del Señor, llamados por Él mediante los que tienen derecho a recibir inspiración. Aquellos que han sido llamados, sostenidos y apartados, tienen derecho a recibir nuestro apoyo sustentador. La falta de respeto a los líderes eclesiásticos ha causado que muchos padezcan un debilitamiento y una caída espirituales. Debemos ver más allá de las aparentes imperfecciones, fallas y deficiencias de los hombres que han sido llamados a presidirnos y apoyar el oficio que poseen. Ese consejo bendice a los siervos de Dios en cualquier condición. En los primeros días de la Iglesia del Señor, algunos líderes cercanos al profeta José Smith comenzaron a hablar de sus faltas. Incluso después de todo lo que habían visto y lo que sabían de su posición ante el Señor, su espíritu de crítica y de celos se extendió como una plaga. Uno de los 12 nos demostró el nivel de fe y lealtad que debemos tener si hemos de servir en el reino del Señor. Este es el informe. Varios élderes convocaron a una reunión en el templo para todos los que consideraran a José Smith un profeta caído. Tenían la intención de nombrar a David Whitmer para ser el nuevo líder de la iglesia. Después de escuchar a los que se oponían al profeta, Brigham Young se levantó y testificó: José era un profeta y yo lo sabía. Y sabía que aunque lo acusaran y calumniaran todo lo que quisieran, no podrían destruir el nombramiento del profeta de Dios. Solo destruirían su propia autoridad, cortarían los lazos que los unían al profeta y a Dios, y se hundirían ellos mismos en el infierno. Existe un lazo que nos une al Señor en nuestro servicio. Se extiende desde donde sea que seamos llamados a servir en el reino, y pasa por los que son llamados a presidirnos en el sacerdocio, y llega hasta el profeta, quien está ligado al Señor. Se necesita fe y humildad para servir en la posición a la que somos llamados, para confiar en que el Señor nos llamó a nosotros y a los que nos presiden, y para sostenerlos con una fe plena. Habrá ocasiones, como las hubo en los días de Kirtland, en las que necesitaremos la fe y la integridad de Brigham Young para servir donde el Señor nos ha llamado, leales a su profeta y a los líderes que Él ha designado. Les doy mi solemne y aún así alegre testimonio de que el Señor Jesucristo está al timón. Él dirige su iglesia y a sus siervos. Testifico que Thomas S. Monson es el único hombre que posee y ejerce todas las llaves del santo sacerdocio sobre la tierra. E invoco bendiciones sobre todos los humildes siervos que prestan servicio de tan buena gana y tan bien en la iglesia restaurada de Jesucristo, que Él guía directamente. Testificó que José Smith vio a Dios el Padre y a Jesucristo. Ellos hablaron con Él. Las llaves del sacerdocio fueron restauradas para bendecir a todos los hijos del Padre Celestial. Es nuestra misión y nuestro compromiso el servir en nuestro cargo en la causa del Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, agradecemos su asistencia esta noche. Asimismo, agradecemos al coro la música inspiradora que nos ha proporcionado y reconocemos a todos aquellos que han ayudado de alguna forma en la preparación de esta reunión. El coro cerrará esta reunión cantando Pedimos hoy por ti. La última oración la ofrecerá el elder Rafael E. Pino, de los 70.
Nuestro Padre Celestial, al terminar esta hermosa sesión del sacerdocio, estamos agradecidos por el espíritu de hermandad que hemos sentido. Estamos agradecidos, Padre, por el profeta y los otros profetas, videntes y reveladores, y las enseñanzas que recibimos de ellos en esta reunión. Te agradecemos por el Evangelio restaurado, por la autoridad del sacerdocio y por un profeta viviente. Oramos por nuestro amoroso y amado profeta, el presidente Thomas S. Monson, sus consejeros y el quórum de los 12 apóstoles. Padre, expresamos gratitud por tu Hijo Jesucristo y por la oportunidad que tenemos de servirle. Te agradecemos por su invitación, la invitación a todos de venir a Él. Decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.